Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de universidad de física del sólido rígido, que tiene que ver en este caso con momentos de inercia, poleas, que ya no tienen masas despreciables, etc. Así que leo el enunciado y empiezo a explicaros conceptos, ¿vale? Dice, el sistema de la figura está inicialmente en reposo, ¿vale? El bloque de 30 kilos, está 2 metros sobre el suelo, ¿veis? La altura es 2 metros. La polea, esta polea, es un disco homogéneo uniforme de 10 centímetros de radio y 5 kilogramos de masa. Y me da entre paréntesis la fórmula del momento de inercia para un disco macizo homogéneo que gira con respecto a un eje que pasa por su centro de masas. Porque si no gira con respecto a un eje que pasa por su centro de masas, que sería tendríamos que aplicar el teorema de Steiner. Eso ya lo expliqué en otro vídeo. Por aquí pongo el enlace. ¡Pum! Teorema de Steiner. En este caso no hay que hacer nada raro porque gira con respecto a un eje que pasa por su centro de masas. Seguimos leyendo, veis que cada frase tiene un montón de consecuencias. Y esta tiene la siguiente tiene una consecuencia mayor. Dice, se supone que la cuerda no resbala sobre la polea. Mirad, si no resbala sobre la polea, si rueda sin deslizar, se cumple la condición de rodadura, que dice que la velocidad del centro de masas es igual a la velocidad angular por el radio, y la aceleración del centro de masas es la aceleración angular, alfa, por el radio. Vale. Una vez que tenemos esto, me pregunta, velocidad del bloque cuando caiga al suelo, e incluso en el apartado D, tiempo que tarda en caer. Velocidad angular en el apartado B de la polea, en el momento en el que impacte contra el suelo, y las tensiones de la cuerda. Esta es una de las principales diferencias con respecto a ejercicios en los que no aparece I, el momento de inercia, porque las tensiones son diferentes. Cuando no teníamos momento de inercia, esta tensión es igual que esta tensión, ¿vale? En este caso, vamos a empezar con lo normal y con lo más fácil, que es la suma de todas las fuerzas, aplicar Newton en cada uno de estos dos bloques, teniendo en cuenta que la suma de todas las fuerzas es masa por aceleración. Fuerzas que intervienen en el bloque 1, digamos, en este bloque. Tenemos la tensión hacia arriba, vamos a llamarla T1, y tenemos un peso, que es la fuerza con la que la Tierra atrae a los objetos, hacia abajo, P1. Como el sistema se mueve en esta dirección, esta fuerza es positiva y esta es negativa. De manera que T1 menos P1 es la masa del primero, que ya la voy a poner, que es 20, por la aceleración. Aquí tenemos nuestra primera ecuacioncita. Solo tenemos dos incógnitas, T1 y la aceleración, porque P1, el peso es masa por gravedad, es 20 por 9,8. Para el segundo bloque tenemos un peso hacia abajo, P2, y una tensión, la de la cuerda, que está sujetando a este bloque, está haciendo que vaya más despacio, que le vamos a llamar T2. Como el sistema va hacia abajo, P2 es positiva, T2 es negativa. Y me quedará, lo pongo aquí, que P2 menos T2 es la masa de este bloque, 30 por la aceleración. Que es la misma para ambos bloques porque están unidos a la misma cuerda. La aceleración lineal es la misma para ambos. Importante, ¿eh? Vale. Tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, que son T1, T2 y la aceleración. Nos falta otra ecuación. ¿De dónde sale? De aquí. De la ecuación del movimiento de rotación de un sólido rígido, que dice que la suma de todos los momentos de las fuerzas que actúan sobre un sólido rígido que está girando es igual al momento de inercia de ese sólido por alfa, que es la aceleración angular. ¿De dónde sale esta formulita? Os lo voy a explicar en este vídeo, pero no lo explicaré en los sucesivos, ¿vale? Mirad, la suma de todos los momentos, tenéis que recordar que es la variación del momento angular con respecto al tiempo. Y tenéis que saber que el momento angular de un sólido que está rotando es I por omega, el momento de inercia por la velocidad angular. Si yo derivo I por omega, es la derivada de una multiplicación, y tendré que hacer derivada del primero, derivada de I con respecto al tiempo, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es I, por el segundo derivado. Vale. La variación del momento de inercia en este caso es cero. ¿Por qué? Porque el momento de inercia depende de la masa y del radio de la polea. Y se supone que no cambia en todo el ejercicio. Por lo tanto, no hay variación en el momento de inercia y esto lo podemos eliminar. ¿Qué nos quedaría? I por la derivada de omega partido entre la derivada del tiempo, o sea, con respecto al tiempo. Esto es, por definición, la aceleración angular. La variación de la velocidad angular con respecto al tiempo es alfa, la aceleración angular. Y esa es la explicación de esta fuerza, de esta fórmula, que es análoga a la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, ¿vale? Bueno, pues es algo parecido, ¿lo veis? Es la segunda ley de Newton aplicada a la rotación de un cuerpo. Una vez que tenemos clara esta formulita, lo que vamos a hacer es aplicarla a nuestra polea, que he dibujado más grande, para obtener la ecuación que nos hace falta. Recordamos
que el momento de una fuerza es el producto vectorial entre el vector de posición por la fuerza. O en otras palabras, el producto vectorial, o el producto, ahora veréis por qué no sale un producto literalmente, entre la fuerza y la distancia al punto de aplicación, ¿vale? Entonces, el módulo del momento de una fuerza será R por F por el seno del ángulo que forman ambas, porque ese es el módulo del producto vectorial, y en este caso fijaros que el ángulo que forman la distancia o el vector de posición R con respecto a la fuerza que es T1, o en este caso también, es un ángulo de 90 grados. Como el seno de 90 es 1, nos termina quedando que M es igual a R por F. Y en este caso tenemos, ¿qué fuerza actúa en este punto? T1. ¿Cuál es la distancia al punto de aplicación? R. Por lo tanto, nos quedará que el momento de la primera fuerza será R por T1. ¿Entendéis? ¿Cuál será el momento de la segunda fuerza? R por T2. La suma de todos los momentos será R por T2 menos R por T1. ¿Por qué menos? Porque en este caso T2 va en la misma dirección que el movimiento, pero en este caso T1 va en sentido contrario al giro, ¿vale? En este caso será igual a I por alfa. Y esta es la ecuacióncita que nos hacía falta, aunque ahora veréis que nos hace falta otra. Tenemos esta ecuación, tenemos T2, tenemos T1 y tenemos alfa. Tenemos T1, tenemos A, tenemos un montón de incógnitas. En este caso nos ha aparecido una nueva. 3 ecuaciones, 4 incógnitas. Os las subrayo. 1, 2, 3, 4. Si tenemos 4 incógnitas, con solo 3 ecuaciones tenemos un problema. Pero como se cumple la condición de rodadura, recordábamos entonces que la aceleración es igual a alfa por el radio. Una vez que tenemos las ecuaciones, el ejercicio ya no es tanto de física, sino más de matemáticas. Sustituimos datos y a ver qué nos queda. Tenemos T1 menos P1. P1 es masa por gravedad. Será 20 por 9,8. Igual a 20 por A. 20 por 9,8, si lo hacéis con la cálculo, es 196. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible porque, insisto, es mate, ¿eh? Aquí tenemos P2. P2 es 30 por 9,8. Voy a coger la calculadora y lo vamos a hacer directamente. 30 por 9,8, 294. Menos T2 igual a 30A. Aquí tenemos que R, cuidado con esto, son 10 centímetros. Hay que ponerlo en el sistema internacional. 0,1 por T2 menos 0,1 por T1. Y es igual a I. ¿Y cuánto vale I? El momento de inercia. ¿Lo podemos calcular? Sí. Lo vamos a calcular aquí. Será M5 por el radio, de nuevo en metros, sistema internacional, 0,1, 10 centímetros, 0,1 metros, partido entre 2. Si hacemos 5 por 0,1 al cuadrado y lo dividimos entre 2, nos queda 0,025. Ese sería el momento de inercia. Unidades kilogramo metro cuadrado, ¿vale? Y lo pondríamos aquí, 0,025. Por alfa. Para no poner alfa y trabajar y quitar una incógnita de nuestro sistema de ecuaciones, vamos a despejar alfa en función de la aceleración. El radio que estamos multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y nos queda A partido de nuevo entre 0,1. No me gusta mucho el 0,1 dividiendo, así que hago 1 entre 0,1. Y nos queda con la cálculo 10. Sería 10A. Alfa es 10A. Lo voy a poner por aquí, por si me hace falta luego la relación entre aceleración angular y aceleración lineal. Y aquí nos quedará, por tanto, 10A. Fijaros que tenemos un sistemita, 1, 2, con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y lo que habrá que hacer ahora, esta ya la puedo borrar, es tratar de operar de la forma más hábil posible. Para ello, se me ocurre, por ejemplo, que despejemos de aquí T1, que despejemos de aquí T2 y que lo sustituyamos en esta ecuación. Si yo despejo de aquí T1, me queda 20A más 196, y si despejo de aquí T2 que está restando pasa al otro lado sumando, y así lo hago más rápido, 294 se queda donde está, menos 30A. Insisto, he pasado menos T2 al otro lado sumando, y 30A que está aquí sumando lo he pasado del otro lado restando. Perdonad por mis A's que son muy raras, ¿eh? Vale. Como T1 es 20A más 196 y T2 es 294 menos 30A, lo voy a meter aquí. Y nos quedará. Pero antes de nada voy a hacer esto, que es sacar factor común. Y 0,025 por 10A es 0,25 por A. He sacado factor común a 0,1, ¿lo veis? 0,1 por T2, 0,1 T2, 0,1 por T1, 0,1 T1. De hecho, ese 0,1, para no tenerlo que multiplicar, lo voy a pasar al otro lado dividiendo.
Y me quedará T2 menos T1 igual a 0,25A partido entre 0,1. ¿Cuánto vale 0,25 entre 0,1? 2,5. Así nos queda 2,5A. Y ahora sí que vamos a sustituir nuestra T1 y nuestra T2. Y cuando hallemos la aceleración podremos saber el apartado C, las tensiones de las cuerdas. T2, 294 menos 30A. Menos, cuidado con este menos, T1, 20A más 196 igual a 2,5A. 294, parece un 294 menos 30A menos 20A y menos con más, menos 196 igual a 2,5A. 294 menos 196, no será muy difícil, nos da 98. Menos 30A menos 20A es menos 50A, que si lo paso al otro lado pasará sumando. Y me queda 2,5A más 50A. 2,5A más 50A, 52,5A. Y para terminar nos quedaría simplemente que el 52,5 que está multiplicando... ¡Ay, bo! ¡Qué susto me he dado! Le pasemos al otro lado dividiendo. Pues si alguno se le ha quedado dormido, ahí tenéis ya el susto del día. 52,5 igual a 98 entre 52,5. Nos queda que la aceleración es 1,867 aproximadamente metros partido por segundo al cuadrado. Estamos acabando, chicos? T1, en este caso es fácil porque será 20 por 1,867 más 196. Cogemos la calcu y hacemos 20 por 1,867 más 196. 233,34 newtons. Esta es T1, solución o una de las soluciones del apartado C. Vamos con T2. 294 menos 30 por 1,867. Eso nos da 294 menos 30 por 1,867, 238 aproximadamente newtons. Eso será, uy, que no me cabe, T2. Aquí tenemos T1 y aquí tenemos T2. Que me ha quedado muy feo. Más o menos, vale. Alfa nos quedará 10 por 1,867, que es muy fácil, 18,67. ¿En qué se mide alfa, que es la aceleración angular? Radianes partido por segundo al cuadrado. Eso es alfa. Con estos datos podemos calcular perfectamente el tiempo que tarda en caer y la velocidad del bloque. Para ello, típico ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de MRUA. Voy a recurrir a la más fácil. La más fácil es esta formulita cuando no me dan el tiempo, 2 por la aceleración y por el espacio, aunque esto es variación o incremento del espacio, ¿vale? O distancia recorrida. V al cuadrado. V al cuadrado es la velocidad que me están pidiendo, es la velocidad que va a tener al final cuando choque. Velocidad inicial, 0 más 2 por la aceleración, que es 1,867, por distancia recorrida. SE es 2 metros. Así que en este caso nos quedará que V al cuadrado es 2 por 2, 4 por 1,867. Y nos queda 7,468. Como esto es V al cuadrado, la V será la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de ese numerito, 2,7327 metros partido por segundo. Ya tenemos la velocidad con la que cae. Velocidad angular de la polea, esa es omega. ¿Tiene que ver con esta V? Por supuesto. Por la condición de rodadura, V es igual a omega por R. De manera que, si yo divido V entre R, me quedará omega, y V es 2,7327 partido entre R, que es 0,1. Eso es igual a omega. Me diréis, ¿por qué se utiliza la velocidad del bloque cuando cae en la polea? Porque la velocidad con la que se mueva este bloque será también la misma lineal con la que esté girando esa polea. En este caso nos quedará dividido entre 0,1, evidentemente, 27,33 aproximadamente, 27,33, uy, que está chillando ya esto, radianes por segundo. Y para terminar, tiempo que tarda en chocar. El tiempo que tarda en chocar podría salir perfectamente de esta formulita, la de toda la vida. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
La velocidad final ya la conozco, es 2,7327. La inicial es 0 porque estaba en reposo. La aceleración es 1,867 y el tiempo es lo que me están pidiendo. Simplemente esto que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. 2,7327 dividido entre 1,867 y me queda que el tiempo es 1,4637, va a ser lo más exacto posible, segundos. Como veis, esta parte es matemáticas, estos ejercicios no son fáciles, son bastante largos y se pueden hacer de otra manera, que es aplicando el principio de conservación de la energía, teniendo en cuenta energía cinética de rotación, etc. Eso lo explicaré en otros vídeos. Este ejercicio lo hemos hecho utilizando las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, utilizando cinemática y resolviendo un sistema normal y corriente. Esto es lo más importante y es lo que más os va a costar, sobre todo cuando encima no gire con respecto a su centro de masas. Practicar mucho, chicos, los ejercicios a veces son muy complejos, cuanto más lo hagáis, más fáciles os resultarán, seguro. Practicar y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.